Eso. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión del taller de Xenoteoría. Em, en la sesión del día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un texto que de hecho fue el primer texto que tradujimos en la página, que es Arquitecturas necromodernistas en la literatura contemporánea de David Bichner. Según esto lo publicamos el 27 de noviembre del año pasado, del 2025. Y bueno, ¿cómo fue que llegamos a este texto? En ese tiempo estaba rondando un poco el concepto de necromodernismo. De hecho, acá en Chile había venido eh, a hacer unos seminarios el Ramiro Sánchez acerca de ese concepto seminario al cual no pude asistir y del cual tampoco quedó registro. Eh, entonces estaba como un poco colgado, como que no sé, ahí veía muy bien como por dónde iba. ¿Ah? No, ¿qué te quería decir? Si el volumen está bien. No tengo idea, espero que esté bien, porque si no va a ser bastante trágico. ¿Ah? Ya lo vi de la. ¿Y dónde lo veo? De la. A ver. Está toda la perilla como para hacia la girada en dirección de las manecillas del reloj. Así que debería estar funcionando bien el volumen, se supone. Y bueno, retomando. Eh, claro, Ramiro había hecho estos seminarios sobre necromodernismo, pero no pudo asistir, no quedó registro. Y no había tampoco ningún texto al respecto. Cuando recién comenzamos con lo de la página de Excel, estaba haciendo un texto de crítica de un libro que había lanzado hace poco Mike Corrao, el Toward Death. Y justo más o menos por ese mismo tiempo salió publicado este artículo de Wisner, que tuvo cierta circulación en, en el medio, digamos, de la literatura experimental en inglés. Y que me pareció como relevante publicarlo porque en el fondo era el primer texto donde yo veía que se desarrollaba el concepto, como en un texto al cual que uno pudiera acceder, leer y citar y qué sé yo. Así que esa es como más o menos como la historia previa, como de cómo fue que llegamos a este texto y cómo lo tradujimos y qué sé yo. El concepto de necromodernismo me llamaba mucho la atención porque se da en, en un cierto ambiente, en un cierto contexto de discusión. Eh, bueno, de alguna manera se puede ubicar como, simplificando mucho, como un término más que se propone como una especie como de nominación de una etapa que sería posterior al posmodernismo, eh, de lo cual hay un montón, qué sé yo, altermodernismo, hiperposmodernismo, post-posmodernismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, al menos que yo sepa, es algo de lo que se viene hablando por lo menos de la década de los 2000.
No hay mucha, uno diría que no hay mucha novedad al respecto, como bueno, un término más, alguien podría decir. Pero lo llamativo es que surge derivado de un cierto contexto, y siento yo, aunque no se plantea de forma abierta, que yo sepa, en contraposición a otro concepto. Paso a explicar esto. ¿De dónde surge, en qué contexto surge este concepto? Y eso es algo que se puede ver acá en este mismo ensayo. Bueno, claro, se citan ciertos precedentes. em, bueno, los, los sospechosos de siempre, Joyce, Foster Wallace, La Casa de Hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está cuando ya se llega a la literatura más contemporánea, a los textos más contemporáneos, está relacionado con una cierta matriz, un cierto conjunto de editoriales, principalmente anglosajonas, y de autores, no necesariamente anglosajones, pero que publican en estas editoriales. Aquí se cita Inside the Castle, eh, eh, qué sé yo, Erratum Press, Apocalypse Party, y que, claro, hay un cierto, que dentro de los textos que se publican en estas editoriales, como digo, principalmente anglosajonas, durante la década, desde la década pasada, es decir, son textos que en general tienen de 10 a 15 años. Obviamente también hay textos más nuevos que se siguen publicando o están por publicarse. Eh, Hay un interés, por un lado, de revivir cierto impulso modernista, vanguardista, eh, por un lado, que, como se indica en ciertos pasajes del texto, se tiende muchas veces a retomar la forma como de la gran novela modernista, generalmente. No es que exclusivamente sean novelas o grandes novelas, en sentido como de volumen. Eh, pero hay un cierto énfasis en el texto acerca de esa obra, también principalmente por el hecho de que este texto de David Wisnar se escribe a propósito de la publicación de una novela de Luis Germán, que tiende a escribir en ese registro, digamos. Y por un lado se retoman estos proyectos más vanguardistas, experimentales, modernistas, y por otro lado se inscriben dentro de cierto contexto teórico, discursivo, principalmente influenciado por lo que uno podríamos llamar el realismo especulativo. No necesariamente, pero digamos que orbita por ahí. Entonces eso hace que ya pase de algún modo a dialogar con teoría o discurso más contemporáneo. También, y por ahí, de repente, obviamente, también eso tiene su interés. Ahora, y esto me parece interesante, que el concepto de necromodernismo, que después vamos a pasar un poco a entrar más en detalle, siento yo que mientras proviene como este contexto literario, teórico, también de alguna manera se opone o se diferencia al menos de otro concepto que pareciera que está muy relacionado, pero que tiene diferencias bastante importantes. Desde hace algunos años, como el 2021, si no mal no recuerdo,
se comenzó a poner en circulación, bueno, primero obviamente en el ámbito anglosajón, donde se publicaron primero estos textos y luego empezaron a llegar al ámbito hispano, eh, las teorías acerca del metamodernismo. A muy grandes rasgos, lo que se propone es que, bueno, hay un periodo modernista que sería como racional, estructurado, que busca la completitud y todo esto. Luego llegaría un periodo postmodernista, eh, presuntamente final de los 70, principios de los 80, donde habría un impulso más bien desestructurador, destotalizador, fragmentario, y luego vendría presuntamente un periodo metamodernista que intentaría hacer una especie como de conciliación entre estos dos periodos, como se rescata como esta tendencia hacia la totalidad de los sistemas, la racionalización, y por otro lado se lo equilibra como con ciertas dosis, digamos, de incompletitud, ironía, eh, desestructuración, etcétera, etcétera. Es una idea, o sea, en la forma en que se la plantea claramente como conciliatoria, como digamos, un justo medio. Eh, y que eh, relaciona mucho estas tendencias disolutivas atribuidas a este supuesto posmodernismo al concepto de ironía. Entonces, el, el modernismo sería sincero, el posmodernismo sería como insincero, irónico, y el metamodernismo sería una especie como de ironía sincera, por así decirlo. Y claro, surgen todas estas discusiones acerca de la nueva sinceridad y todo este asunto. Y bueno, como nota adicional, tampoco está de más indicar que muchos de estos teóricos del metamodernismo provienen de los estudios religiosos. Entonces, claro, obviamente tienen un cierto interés en estas posiciones relacionadas con el equilibrio, la conciliación, medidas así como ecuménicas, qué sé yo. El problema de esto es que, y siento que hay en el texto de acá de Bismarck, si bien no se repite de forma como tan grosera esta contraposición, siento yo que hay una, bueno, esta es mi posición al respecto, obviamente yo no tengo ninguna autoridad al respecto y, y bueno, listo, es mi opinión. Pero siento que las discusiones acerca de modernismo y posmodernismo y todo esto están completamente como viciadas, porque suponen, hay un problema como de periodización histórica de partida. Se asume que hay un periodo modernista y hay un periodo posmodernista. Eh, y se tiende a asociar el modernismo con esta cuestión como completamente racionalizante, que cuando uno eh, revisa, analiza el arte y la literatura del siglo XX, uno no encuentra por ningún lado. O sea, de verdad, no se sostiene por ningún lado ese discurso y a mí me sorprende profundamente que este tipo de discursos tengan tanta legitimidad académica, porque no entiendo, o sea, solamente alguien que tenga como cero formación en cuestiones mínimas como del desarrollo como del arte y la literatura del siglo XX, puede decir que el modernismo es racionalista. Es como, no encuentro cómo llegan a esa conclusión. No entiendo, de verdad. Por favor, si alguien me lo puede explicar, que pongan un comentario en algún lado aquí, porque no entiendo de dónde lo sacan. Eh, Hay una cuestión que es interesante que recuerdo, no recuerdo dónde la leí o quizás en algún paper o algo por el estilo, donde se plantean
por enésima vez estas discusiones sobre modernismo y postmodernismo y qué sé yo. Y se plantea algo parecido a lo que estoy hablando, o debe quizás exactamente lo mismo. Y es como, no es que hay un periodo modernista y un periodo postmodernista. Lo que se denomina modernismo, esta especie de hipersimplificación del modernismo como una cuestión como estructurante y racionalizante, y el posmodernismo como esta cuestión como desestructurante, fragmentaria y qué sé yo, son tendencias dentro de el arte y la literatura modernista. Eh, Incluso si uno parte más atrás de, del momento donde típicamente uno se considera que comienza la modernidad, entre comillas, que sería, no sé, la Revolución Francesa. Eh, Cuando uno habla, por ejemplo, del el momento como fundacional, por así decirlo, o un hito, digamos, significativo de la constitución de la literatura moderna, ya que estamos hablando de literatura. Bueno, está el Quijote. El Quijote precisamente representa el momento donde se constituye la novela moderna, que es el género literario por excelencia de la modernidad. Eh, y de algún modo cuando se señala la crisis de la modernidad en literatura también está estrechamente asociado a la crisis de la novela también, porque son cosas que se han desarrollado coextensivamente. Eh, Cuando uno analiza, lee el Quijote, se da cuenta que las tendencias disolutivas que uno llamaría posmodernas de la literatura ya están ahí completamente, ya están ahí. La ironización, el distanciamiento, la recursividad textual, ya está ahí. No digo que esté completamente desarrollado ahí, pero claramente están ahí todos esos desarrollos. Entonces, eh, ¿qué vamos a decir? La posmodernidad comenzó con el Quijote. Entonces, ¿cuál es el momento anterior como a la posmodernidad? A eso me refiero con que cuando uno trata como de asociar estas dos tendencias contrarias a periodos históricos, se produce un tremendo problema porque no se sostiene por ningún lado. Eh, y uno puede encontrar esa tendencia disolutiva, ironizadora, desde el Quijote, después el Tristram Shandy, Diderot, eh, con Jacques el Fatalista, y bueno, ya después ya entraba en el siglo XX con Joyce, Beckett, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, esta tendencia racionalizante, estructural, también ya se encuentra en el Quijote. Por algo es que se constituye, a partir de, por algo el Quijote también se considera como el momento como inicial constitutivo de la novela moderna, y porque también la novela moderna está íntimamente ligada con la constitución de lo que se considera como realismo, al menos en términos literarios. Eh, Cuando se habla, por ejemplo, para hablar de un texto canónico del modernismo, el Ulises de Joyce, es un texto que se constituye en esa tensión de esas dos corrientes. O sea, de hecho, eh, no recuerdo si el mismo Joyce lo dijo o es una cita derivada de algún otro análisis, qué sé yo. Pero eh, el texto de Ulises tiene dos claras influencias de la época, porque estamos hablando de un texto de comienzos del siglo XX, que se comenzó a escribir, si no me equivoco, en 1917. Eh, por un lado, el simbolismo francés, si yo Paulé, Rimbaud, Mallarmé, probablemente principalmente Mallarmé.
Y por otro lado, el realismo, el naturalismo de Solá y de Flaubert. Claramente una influencia muy fuerte de Flaubert en Joyce. Y precisamente estas dos grandes influencias representan estas dos corrientes, estos dos polos de tensión de la literatura moderna en un sentido amplio. Esta tendencia realista, naturalista, ligada a esta cuestión más racional, estructurante, y este polo del simbolismo ligado a estas tendencias más disolutivas y fragmentarias. O sea, por algo eh, se dice en muchos análisis, en realidad, que de algún modo la poesía simbolista francesa es una cierta realización del proyecto del romanticismo alemán del Círculo de Jena. Y en ese sentido dice bastante que la obra que de alguna manera se muestra como la obra o una de las obras como canónica o por excelencia del modernismo literario, juegue con esos dos polos, se constituya y se construya a partir de esos dos polos, del polo comillas modernista, racional, estructurante, y el polo, digamos, postmodernista, entre comillas, irónico y desestructurante. En el texto de Wisnar se habla muy a la pasada de el posmodernismo. Voy a leer una pequeña cita. El necromodernismo continúa algunas de las tendencias radicales de la escritura posmodernista tardía producida a raíz de las numerosas proclamaciones de la década de 1960 sobre la muerte de la novela, como La era de la sospecha de Nathalie Sarraute, La Nouveau Roman de Elaine Rougilet, La literatura del agotamiento de John Barth y La muerte de la novela y otros relatos de Ronald Sukenik. Claro, hay muchas menciones en el texto acerca de la contraposición, no una contraposición, o sea, de que el necromodernismo surge con una especie como de, entre comillas, retorno a esta grande arquitectura, de ahí viene el título de arquitectura necromodernista. Este polo modernista tiene que ver con esta visión más arquitectónica, racional, pero yo siento que este modernismo, como venía diciendo, no hay que entenderlo como una especie de periodización del modernismo, sino como una tendencia, un polo tendencial del modernismo literario, del modernismo artístico en general. Y esta otra tendencia cuando se habla del posmodernismo de los 60, claro, generalmente se habla, por ejemplo, de la Nouveau Roman. Uno también diría, por ejemplo, de cierta literatura como la de Burroughs, donde claramente hay una influencia de Joyce, de Beckett, este, este modernismo literario más experimental. Eh, y hay y uno puede ver en la literatura de los 60 y los 70 una profundización de este polo, entre comillas, postmodernista. Obviamente anterior a que se constituya el término postmodernismo tal como se lo entiende actualmente, a finales de los 70. Y ahí es donde puede ser útil como diferenciar entre el modernismo y el posmodernismo como periodo histórico, del modernismo y el posmodernismo como polos en los cuales se articula de algún modo
toda obra modernista o al menos ciertas obras modernistas que, que, que pueden resultar más experimentales, digamos, en términos bastante amplios. Y ahí es donde de repente uno se hace el cuestionamiento si realmente sirven los términos modernismo y posmodernismo en este sentido. Eh, Quizás eso sea una de las fuentes, uno de los problemas que ha generado toda esta proliferación de términos para algo que debiera superar al posmodernismo. Eh, que en el fondo hay una confusión entre el posmodernismo como periodo histórico, suponiendo que exista tal periodo histórico, del posmodernismo como tendencia dentro del modernismo. Eh, Ahora lo interesante es que, como decía en un comienzo, el necromodernismo se plantea como una suerte de retorno a los proyectos modernistas, generalmente lo que en el ámbito anglosajón se denomina el alto modernismo, estas grandes obras donde, bueno, el autor por excelencia que siempre citan es como Joyce, así como Ulysses y el Finnegan's Wake. Pero con una suerte de crítica, pero no una crítica externa, como quizás sí podría darse en el caso del posmodernismo. Esta vez sí entendido como un cierto periodo histórico, en específico literario, donde tiende a darse como una crítica como de los grandes relatos, los grandes sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que uno podría decir que es una especie como de crítica inmanente del modernismo. Es decir, se toman las grandes estructuras del modernismo, en particular de esta tendencia, de este polo modernista más ligado a lo racional y a lo estructural, y se introducen tendencias disolutivas dentro de esa misma estructura. Y es ahí donde reside la diferencia, creo yo, entre el proyecto del metamodernismo y el del necromodernismo, y por eso me parece particularmente interesante el necromodernismo. Es decir, en el caso del necromodernismo no se plantea una especie de conciliación de justo medio, eh, donde, bueno, encontrar una especie de solución de compromiso entre ambas tendencias, sino que se profundiza la disolución de las estructuras modernistas usando las mismas estructuras modernistas. Y aquí es donde, bueno, se cita una serie de textos, pero hay uno que me interesa en particular porque, de hecho, escribimos una crítica acerca de este texto. Claro, en un momento habla de un par de textos de Mike Corrado, entre ellos de GapText, del que habíamos hecho una crítica. Y aquí, claro, aquí con esto introduce una especie como de, de atenuación respecto a al desarrollo que hace el comienzo del texto Wisnar, donde se enfoca como en las grandes novelas y de alguna manera no es que establezca una equivalencia entre modernismo igual grandes novelas, pero sí hay un cierto énfasis que también tiene que ver con que el texto, como ya he dicho, parte de el análisis o parte a propósito del lanzamiento de un libro de Luis Hernández, que tiene esas características. Pero claro, se produce esta tensión
entre esta tendencia modernista y posmodernista de estructuración y desestructuración, pero dentro del mismo texto. O sea, por ejemplo, en el caso de Joyce, claramente esas tensiones también están dentro del mismo texto, obviamente. O sea, esta estructura como abstractas, uno podría decir, que están en el esquema Linati, donde cada capítulo le corresponden ciertas características y qué sé yo, pero al mismo tiempo se desarrolla una especie como de escritura ultranaturalista. Eh, pone en paralelo estas dos tendencias. Es una especie como de, uno podría decir que hay una especie de contrapunto, una tensión, una simultaneidad que genera una tensión. Pero en el caso de lo que se propone en esta, uno podría decir, poética, necromodernista, es que no es simplemente que estén en paralelo, sino que se encuentran enfrentadas. Y finalmente, no es que triunfe la ruina. Hay dos figuras que se presentan en el texto, que es la arquitectura y la ruina, que siguiendo el esquema de lo que estaba hablando, la arquitectura se refería a este polo modernista estructurante y la ruina sería este polo posmodernista desestructurante. Y lo importante no es que las ruinas reemplacen la arquitectura, sino lo que queda es una arquitectura, pero una arquitectura arruinada. Eh, es como si quedaran los restos de una estructura. Y eso también, en algún punto... deja buscar. Ajá. Voy a citar un párrafo acá. Estos textos, los textos que cita Wisner como ejemplos de escritura necromodernista, estos textos no se limitan a expandir la novela, pasan a una práctica a la vez nigromántica y arquitectónica, cuya escritura construye ruinas en proceso, vastos laberintos de lenguaje que se resisten a la clausura, y al hacerlo marcan un rechazo a la función de la literatura como instrumento comunicativo. Se involucran en la literatura como una máquina entrópica, una necrópolis de significantes, una literatura que sobrevive como sobrevive la infraestructura, rota, provisional, espectral, donde el significado ya no se construye, sino que se rescata de los escombros. Claramente aquí nos ubicamos en el ámbito de algo que habíamos hablado en la primera sesión, que es la cuestión de la crisis o el colapso del significado. Ese es el contexto en el que se da esta literatura, eh, lo que se propone como literatura, escritura necromodernista. Y eso es importante y algo que recalca Wissner en el texto. No se trata de una nostalgia del modernismo. No se trata como de un retorno a, a los, digamos, viejos buenos tiempos de la vanguardia. Se retoman las estructuras del modernismo, efectivamente, pero se las toma para desarmarla en la medida en que esas estructuras buscaban expresar significado. O sea, más allá, bueno, quizá en el caso de Beckett no tanto ahí, pero Beckett siempre resulta un problema cuando uno trata de hacer estos esquemas como tan, hacer estas distinciones tan esquemáticas. Pero ya, saquemos a Beckett de la ecuación. Pero en general, diríamos que esta estructura modernista surgen
en un contexto de crisis también, tal como nos encontramos nosotros, en un contexto de crisis. Principalmente surge en el periodo de entreguerras. Y claro, hay una parte que siempre se suele citar de la tierra baldía de T.S. Eliot, de que, bueno, el mundo está fragmentado, pero tenemos que encontrar la forma de unir esos fragmentos, encontrar una especie como de nueva coherencia, nuevo significado, y a través de estas estructuras que son bastante menos racionales de lo que tienden a establecerse en estas distinciones tan dicotómicas entre modernismo y posmodernismo. Eh, y esto en general uno diría que son, si no caóticas, que juegan bastante con eso. Eh, Porque también tiene estas estructuras modernistas, de algún modo, en general, intentan replicar o dar cuenta, dar expresión, si uno, si uno quiere, eh, de la experiencia de la modernidad, que es principalmente una experiencia urbana, de grandes ciudades, eh, caótica, industrializada, de consumo masivo, de surgimiento de los medios de comunicación, de la prensa, la radio, qué sé yo. Eh, entonces, a pesar de que claramente no son las estructuras, digamos, del realismo del siglo XVIII, del siglo XIX, sí tratan de dar cuenta de encontrar una coherencia dentro de esa fragmentación de la experiencia moderna, urbana del siglo XX. En el caso del el contexto en que se encuentra el necromodernismo, que es el contexto en el que nosotros nos encontramos en este momento, en un nivel, digamos, superficial, si uno quisiera un poco optimista, uno podría decir que, bueno, nos encontramos también en una situación de crisis tal como los escritores, los artistas, quien sea eh, quien habitara las primeras décadas del siglo XXIX, del siglo XX. Ojalá te imagináis. Creo que ni a eso vamos a llegar. Pero estamos en una situación parecida a la que se encontraban las personas hace un siglo. Y que, bueno, en el fondo tenemos que encontrar nuestra forma de expresar esa experiencia, tal como la gente del siglo de hace 100 años encontró su forma de expresar su experiencia del mundo. Y listo, se acabó. Ahí se resuelve la cuestión. Y nos vamos para la casa. Y en ese sentido uno podría decir, bueno, eh, el necromodernismo intenta encontrar una nueva coherencia de la experiencia moderna, tardía, o posmoderna, o post-postmoderna, o post-post-post-post-postmoderna, qué sé yo. Pero una lectura menos optimista y que, de hecho, en cierta forma es de donde surge, creo yo, esta, esta teoría que, claro, como uno siempre tiende a atribuir los textos, las teorías y las ideas a autores. Bueno, aquí claramente tenemos un autor que es el David Wichner. Trae su nombre, en el artículo está el link, digamos, del artículo original en inglés, qué sé yo. En caso de que alguien lo cite en algún artículo o paper, tendrá que citarlo de la manera correspondiente. O no, no sé, ahí no me meto, cada cual. Eh,
Pero es algo que no solamente es algo que tiene que ver con uno o dos o tres o n cantidad de autoras o autores o qué sé yo. Son ciertas ideas que rondan en el aire. Una de esas tendencias que mencioné en un comienzo, las discusiones que tienen que ver con el realismo especulativo, eh, el aceleracionismo, debates que ya a esta altura llevan cuánto, 15 años, quizás más, dependiendo también del lugar en el que nos ubiquemos. Si nos ubicamos, por ejemplo, en Latinoamérica o en España, un poquito menos, 10 años, quizá un poquito más. Pero también, junto con eso, hay un contexto histórico, del cual también hablamos un poco en la primera sesión, que tiene que ver con lo que se percibe como una crisis terminal o un colapso eh, sistémico, multisistémico. Eh, y en ese sentido, el hecho de que el necromodernismo eh, tome las estructuras modernistas e introduzca estas tendencias disolutivas dentro de la estructura misma, también creo yo que es una forma de efectivamente dar cuenta de una cierta experiencia de el contexto histórico en el que nos encontramos, pero es un contexto histórico de no solamente de crisis, sino un contexto de colapso. Y en el fondo lo que se produce en esa internalización, digamos, en esa, lo que he llamado como una crítica inmanente de la estructura humanista dentro de la estructura misma, es un colapso de esa estructura. No es solamente una tensión o una contraposición, un contrapunto, como había dicho en algún punto. Es un colapso de esa estructura. Y ese colapso de la estructura me parece que es el elemento clave para poder comprender en qué consiste esta literatura o esta poética necromodernista. O al menos lo que yo entiendo. Yo, el- lo que yo he podido reflexionar acerca del necromodernismo es a partir de este ensayo. Bueno, creo que Wissner después sacó otro ensayo más a propósito de otro lanzamiento que había hecho Lee Harman hace unos meses. A pesar de que este ensayo igual es bastante reciente, es de noviembre del año pasado. ¿Cuántos? ¿6 meses? Algo así. Y claro, también es un concepto que está en desarrollo. Eh, Creo que, bueno, eh, Ramiro Sánchez está trabajando en ese concepto, se está escribiendo algo, eh, creo, esperemos, no sé. En algún momento, me imagino que eso igual dará pie como para poder eh, ampliar o precisar ciertos aspectos de la discusión. De momento es un concepto que está ahí un poco como flotando, por así decirlo. Pero me parece que es útil para poder entender eh, cierta condición contemporánea de la escritura o de cierta escritura, que, por ejemplo, es de la que nosotros hemos hecho textos de crítica en la página. Y, y también muchos de los textos eh, de teoría que hemos publicado también tienen que ver con esas mismas discusiones. Eh, Hecho, ahí voy a dejarlo un poco. Hay,
Aquí simplemente voy a exponer una pregunta que yo no sé, no sabría cómo responder, pero lo voy a dejar acá. O sea, hace unas semanas publicamos el texto de David Roden, el Poniendo en marcha la máquina deseante poshumana, la materia de la xenopoética y la necroconceptualidad. Claramente, para quienes han seguido la página, que han leído los textos en xeno.cl o que han visto los posteos en Instagram, y quizás no han leído los textos completos, pero de repente ciertos fragmentos del texto que ponemos estos carruseles de las publicaciones, se han podido dar cuenta de que abordamos bastante el concepto de xenopoética, eh, y que de alguna manera se volvió un concepto más o menos central como de nuestra perspectiva teórica. Eh, pero claro, también habla David Roden de necroconceptualidad. Entonces, ese concepto que es... A ver, yo es la primera vez que yo lo he visto. Quizás sería bueno en algún momento, me gustaría que en algún momento pudiéramos tener una sesión acerca de este texto de Roden. Pero ahí me surgió la pregunta, ¿qué relación hay entre necroconceptualidad y necromodernismo? Quizás, si es que en algún momento leemos el texto de Roden, podamos llegar a algo. Estaría interesante eso. Ahora, cerrando un poco el, el tema de este texto, o sea, más que, claro, leí algunos pasajes bien cortos del texto de Wisnar, pero lo que a mí, más que hacer una especie como de hermenéutica del texto, lo que a mí me interesaba ahora era proponer el texto el concepto de necromodernismo como una especie como de contexto más amplio, eh, literario histórico, en el cual situar ciertas discusiones que vamos a dar después, sobre todo las relacionadas con eh, xenopoética y poética especulativa, que vamos a comenzar a revisar a partir de la próxima sesión. Eh, porque, de nuevo, volviendo a la primera sesión, creo que para poder entender el concepto de xenopoética es importante entender el contexto histórico, social, en general, en el que se da esto. También hay que tener en cuenta que son discusiones bastante recientes. Si bien la primera mención de ese concepto de xenopoética, como había dicho antes, está en la Ciclonopedia de Raza Negra Stani del 2009. 2009, 2009, ¿cierto? Bueno, por ahí. Eh, los de desarrollo teórico son bastante posteriores a eso. Y yo diría que claro, está la Ciclonopedia, después hay un salto hasta los textos de Amy Island, y después de eso hay otro salto eh, de unos hasta, yo diría desde el año de 2 años, 2024, 2025. O sea, bueno, nosotros estamos constantemente revisando como los textos, porque también hay una parte que es de rescate de discusiones que se han dado con respecto a ciertos temas que nos interesan en la página, pero también nos interesa que presentar en la página discusiones contemporáneas, porque también son conceptos que están en desarrollo. Eh, y claro, hemos visto que durante este año o se han publicado o hay preprints o hay anunciadas publicaciones de textos o libros que tienen que ver con xenopoética, como ahora.
Entonces, lo mismo que en el caso del negromodernismo, el xenopoética es un concepto que está en desarrollo, pero creo que el concepto de necromodernismo es útil en la medida que permite comprender, generar como esto, un lazo entre el contexto histórico, social y la dimensión poético-estructural. Y, y permite situar la discusión de xenopoética o cosas relacionadas más o menos como sobre esa base. Así que eso, de momento. Para la próxima sesión me gustaría que partiéramos hablando acerca de poética especulativa, que es un proyecto que se dio de mediados de la década pasada en Alemania, principalmente ligado a Armen Avanesian, y que eh, se tradujeron un par de cosas en inglés, 2014, 2015, y como que quedó ahí, no tuvo mayor desarrollo. Ahora, revisando la bibliografía, me he dado cuenta que sí sí se siguieron escribiendo cosas, pero en alemán. Entonces, eso, me gustaría como poder introducir el concepto de poética especulativa como un marco más general, en el cual presentar la xenopoética como, bueno, ya llegará el momento de discutir cuál es la relación entre las dos cosas, ¿no? Alguien podría decir que es como una especie como de punto terminal, culminación, eh, eso. Parece que yo la merca. Eh, Así que eso, ahí le estaré informando en su debido momento cuáles son los textos que se van a analizar. Eso, que estén bien. Hasta luego.